En este video veremos una de la aplicación de la derivada como aceleración y velocidad aplicando la regla de la cadena. Para ello utilizaremos el modelo de resolución de Polya, el cual dice lo siguiente. El primer paso es siempre leer completamente el problema. Dice así. La posición de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta está definida por la función s de t igual a raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado, con s en metros y t en segundos. Determina la velocidad y la aceleración cuando t es igual a 10 segundos. Bueno, el paso 1, que fue leer completamente el problema, ya lo cumplimos. Ahora lo que debemos eh, realizar es el paso 2, que es identificar los datos. En este ejercicio tenemos 3 datos en especial. Lo primero y muy importante es que siempre que nos hablen de derivada, generalmente vamos a encontrar una función. En este caso, la función s de t. Además, tenemos ahí una unidad de medida, donde dice que s es metros y t segundos, es decir, metros por segundo. Y que además queremos averiguar esa velocidad de aceleración en un tiempo estimado, el tiempo de 10 segundos. Asimismo, el paso 3 siempre nos indica que debemos identificar la pregunta, la meta o el objetivo al que queremos llegar. En este ejercicio hay 3 objetivos. El primero aparece en esta parte, que es determinar la velocidad. El segundo objetivo es determinar la aceleración. Y el tercero es encontrar ambos datos, pero en un tiempo en específico, en este caso, 10 segundos. Acá los tenemos en orden de lista. Lo siguiente que debemos hacer es elaborar un plan con el cual yo pueda cumplir con esos objetivos. Entonces, el paso 1 de mi plan es el siguiente. Para hallar la velocidad de una partícula, de un objeto, si conozco su función como la posición, lo que debo hacer siempre es la derivada. Entonces, como esta función que tenemos acá es una raíz cuadrada, que además adentro tiene 2 términos, es decir, el 1 y el 6t al cuadrado, entonces en este caso voy a aplicar la regla de la cadena. El segundo paso sería hallar la aceleración. Para hallar la aceleración, entonces tendría que derivar el resultado que obtenga como velocidad. Es decir, siempre en las derivadas de orden superior, que sería primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, vamos a tener que en este tipo de ejercicios la velocidad es la primera derivada y la aceleración es lo que llamamos segunda derivada. Lo tercero que se debe hacer es reemplazar el valor de 10 segundos que teníamos ahí, es decir, este que está acá, reemplazar el valor de 10 segundos en ambas respuestas de los pasos anteriores. Es decir, el paso 1 me va a generar una función que sería velocidad, el paso 2 una función que sería aceleración, y por ende, para saber cómo se comporta esa partícula en 10 segundos, lo que se debe hacer es reemplazar en todo lugar donde aparezca t el valor de 10. Como paso 5, ya sí sería generar los procesos matemáticos que mi plan, el que está en el paso 4, se propuso. Para ello, pues vamos a comenzar con el paso 1 del plan. Él dice que debo hacer la derivada de esta función para determinar la velocidad. Entonces, como tengo una raíz cuadrada que adentro tiene 2 términos, debo utilizar la regla de la cadena. Lo primero que debo determinar qué es lo interno y qué es lo externo. En este caso yo voy a llamar cuadrito a lo que sea adentro, es decir, a todo lo que sea interno. Lo que es interno en este caso es 1 más 6t al cuadrado. Entonces recuerden que para hacer la regla de la cadena se debe tener en cuenta que se hace una derivada externa y una derivada interna. En este caso la derivada externa sería tener la raíz cuadrada, pues en este caso es lo que yo llamo cuadrito. Para hacer esa derivada externa es más sencillo volverla a potencia, es decir, cuadrito a la 1 medio. Recuerde que acá hay un exponente 1 y como es raíz cuadrada, entonces podemos volverlo raíz de 1 medio. Para realizar esta derivada, lo que se debe hacer es este 1 medio que está como exponente, pasarlo al lado de lo que yo estoy derivando y además al 1 medio debo restarle 1. Cuando hago esa operación me quedaría 1 medio por cuadrito y la resta de estos exponentes sería menos 1 medio. De la misma forma, es más conveniente trabajar con valores positivos. Por ello, este menos 1 medio lo voy a pasar en la parte del denominador y el ejercicio o la derivada quedaría como 1 sobre 2 cuadrito a la 1 medio positivo. Entonces ahora, como ya tengo la derivada externa, debo proponer una derivada interna. En este caso, la derivada interna sería lo que conocemos como cuadrito en este ejercicio, es decir, 1 más 6t al cuadrado. Para hacer esta derivada, sabemos que la derivada de 1 pues da un valor de 0, y para hacer la derivada de 6t al cuadrado, bajamos el 2 a multiplicar con el 6, es decir, 2 por 6 es 12, y al exponente le restamos una unidad. Por eso el exponente quedaría solamente acá
como 1. En total, la derivada interna sería 12t. El siguiente paso sería unir la derivada externa y la derivada interna para hallar el resultado. Entonces tenemos que la derivada interna es 1 sobre 2 cuadrito a la 1 medio y lo multiplicamos por la derivada interna que es 12t. Siempre cuando vamos a hacer la regla de la cadena, unimos ambos resultados en forma de multiplicación. Por eso acá aparece el valor por. Ahora, lo que se debe hacer es que yo no me puedo quedar con este valor como cuadrito. Lo que debo hacer es devolver la sustitución que hice. Es decir, yo sé que el cuadrito es 1 más 6t al cuadrado, entonces voy a cambiar este valor que yo coloqué acá como cuadrito por 1 más 6t al cuadrado. Lo que me ayuda a este cuadrito es a cuando hago la derivada externa, no volver el proceso tan largo ni enredarme con tantos valores, sino utilizar un término fijo que me ayuda a derivar mucho más fácilmente. Sin embargo, esa sustitución debe volver a su originalidad y entonces nos quedaría 1 sobre 2 por 1 más 6t al cuadrado, todo ello elevado a la 1 medio. Ahora puedo hacer esta multiplicación de fracciones. Recuerden que el denominador que tiene 2 t es 1 y que simplemente puedo hacerlo de frente. Cuando lo hago de frente, obtenemos este resultado de acá. 1 por 12t da 12t y pues el denominador sigue manteniéndose de esa manera. Ahora puedo simplificar algunos de los valores que tengo ahí. Es decir, 12 dividido entre 2 me da 6. Entonces, en vez de colocar 2 entre 2, miren que acá en el numerador únicamente quedó el valor de 6. Ahora, como está este valor 1 más 6t al cuadrado a la 1 medio, yo ese valor, si quiero, si lo deseo, para mayor facilidad, puedo volverlo a convertir en una raíz. Recuerden que si ustedes tienen un valor, voy a colocarlo como a elevado a la 1 medio. Eso es lo mismo que tener la raíz del valor a. La propiedad aplica en ambos sentidos. También la raíz de a yo la puedo convertir a 1 medio como lo hicimos en esta parte del ejercicio. Acá lo que estoy haciendo es volviendo a que el ejercicio retome su originalidad y quede como una raíz cuadrada. Es decir, lo que hallamos acá es la función con la que yo puedo conocer la velocidad de esa partícula. Es decir, yo ya respondí esta primera pregunta. La velocidad sería esa función que generó acá. El paso 2 de mi plan es hallar la aceleración. Para ello debo tomar el resultado anterior, es decir, la primera derivada del ejercicio, la cual me da la función de velocidad y que tenemos acá escrita. Para realizar esa derivada debemos utilizar la regla del cociente. Recuerden que si tengo un valor como numerador y un valor como denominador, esto pasa a ser un ejercicio de regla del cociente. En este caso, la fórmula que tenemos acá escrita sería la fórmula del cociente, es decir, el primer término derivado por el segundo normal menos el primer término normal por el segundo derivado y el segundo término al cuadrado. Para poder aplicar la regla del cociente, debo determinar quién es el primer término y quién es el segundo. Generalmente, el primer término es lo que está en el numerador, 6t, y el segundo término es todo lo que esté acá abajo en el denominador. La derivada del primer término de 6t es 6 y además la derivada del segundo término de raíz cuadrada de 1 más 6t al cuadrado, dense en cuenta que es la misma derivada que hicimos al principio, es decir, con la que iniciamos. Entonces, pues mucho más sencillo, esta derivada es igual a la del paso 1, es la misma derivada la cual resolvimos con regla de la cadena y que al final pues obtuvimos ese resultado, 6t sobre raíz de 1 más 6t al cuadrado. Entonces no la hago porque sería hacer el mismo procedimiento que ya hice en el ejercicio 1, simplemente lo volvería a colocar y ya. Entonces ya tenemos el primer término normal y su derivada, el segundo término normal y su derivada. Para ello, entonces yo ya puedo pasar a resolver el ejercicio. Ahora debemos reemplazar los valores que obtuvimos en estas funciones y su respectiva derivada en la fórmula de la derivada del cociente. Para ello, pues nos damos cuenta que acá quedaría f derivado, miren el primer valor, que sería 6, por g normal, que es la raíz cuadrada de 1 más 6t al cuadrado, menos f normal, que es el valor de 6t, por g derivado, que es este pedacito por acá morado que obtenemos, y lo colocamos allí. Recuerden que siempre el denominador que se coloca acá es g al cuadrado. Como nosotros dijimos que este valor era quien correspondía a g, entonces lo colocamos todo elevado al cuadrado. Ahora podemos hacer las multiplicaciones que nos vayan apareciendo en el numerador. En este caso, pues estos dos primeros valores no se pueden multiplicar, pero sí podemos multiplicar acá 6t por 6t, lo cual nos daría 36t al cuadrado. Y acá, como el denominador es 1, pues 1 multiplicado por esta raíz sigue dando lo mismo.
El siguiente paso sería hacer una resta de fracciones. En este caso, la resta de fracciones, recuerden que para hacerla de forma más sencilla, colocamos el 1 debajo y la vamos haciendo en forma, digámoslo de alguna forma, de carita feliz. Entonces, para hacer la carita feliz, lo primero es multiplicar en diagonal estos dos términos. Si los multiplicamos, des en cuenta que nos aparecería 6 por la raíz de 1 más 6 al cuadrado, además de eso multiplicada por 1 más 6 al cuadrado, que sería este valor, es decir, lo que estoy señalando en esta parte. Ahora colocaremos el símbolo menos y pasaremos a hacer la siguiente multiplicación. En este caso sería 36 al cuadrado por 1, que sigue dando 36 al cuadrado. Y el denominador sería pues lo que llamaríamos algo así como la sonrisa, es decir, 1 por la raíz de 1 más 6 al cuadrado, que sería el valor que colocamos acá debajo. Ojo, no podemos olvidar que debemos seguir colocando este valor de 1 más 6 al cuadrado que teníamos acá. Des en cuenta que acá tenemos una ventaja y es que esta raíz se canceló con este cuadrado y por eso desapareció el denominador. La seguimos colocando de esa misma manera, sin la raíz, porque es como nos quedó. Luego de ello podemos darnos cuenta que acá tenemos algo muy especial. Tenemos la misma raíz, tiene lo mismo adentro, es decir, las podemos multiplicar. Si lo sacamos por acá aparte, podemos darnos cuenta que se podría sobreescribir eso como raíz de 1 más 6 al cuadrado. Fíjense que estoy tomando esta raíz con esta raíz que son lo mismo, y como son lo mismo, podemos decir que se repiten dos veces, es decir, están elevadas al cuadrado. Como el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, yo los puedo cancelar y esa es la razón por la cual acá solamente queda 1 más 6 al cuadrado sin ninguna raíz. Los otros valores permanecen igual. Otro paso que se hizo acá fue hacer una ley de la oreja. En esa ley de la oreja lo primero que debemos hacer es colocar acá debajo un 1 para poderla realizar. Entonces sería este valor de arriba por el 1, que seguiría siendo lo mismo, mírenlo acá. Y lo otro serían estos dos valores del centro, la raíz de 1 más 6 al cuadrado por 1 más 6 al cuadrado. Estos dos valores son los que colocamos como denominador. Entonces ahora podemos darnos cuenta que acá podemos hacer la propiedad distributiva. 6 por 1 es 6, y 6 más 6 al cuadrado, 36 al cuadrado, menos este valor que ya lo tenemos, y lo de abajo lo hemos mantenido igual. En el numerador tenemos una ventaja, y es que estos dos valores, la suma de estos dos valores, simplemente darían 0. Por eso, en el numerador únicamente queda el valor de 6. Además, acá tenemos la misma base y lo que cambian son los exponentes. Como se están multiplicando, yo puedo sumar los exponentes, vamos a hacerlo por acá aparte. Des en cuenta que acá el exponente que queda sería el paréntesis, ¿cierto? Lo que es el paréntesis elevado a la 1, no hay exponente, entonces asumimos que es a la 1, multiplicado por lo que está en el paréntesis, y como ya hemos dicho, cuando se tiene la raíz cuadrada, podemos convertir eso a la potencia 1/2. Si sumamos esos dos exponentes, 1 más 1/2, el resultado sería lo que está dentro del paréntesis elevado a la 3/2, es decir, la suma entre 1 más 1/2. De esa misma forma, podemos devolver ese exponente a una raíz. Entonces nos quedaría la raíz, tomamos el denominador para colocarlo como radical 2, lo que está en el paréntesis, y acá quedaría elevado a la 3. Por eso es que en este denominador aparece la raíz de 1 más 6 al cuadrado, todo elevado a la 3. Lo que obtuvimos ahora es lo que conoceríamos como función de aceleración, es decir, la primera derivada, que es esta, miren, solo tiene una comita, me dice la velocidad, y la segunda derivada, que es esta, dos comitas, me está indicando la aceleración. Sin embargo, el ejercicio me pide que la verifique en un punto específico. Ese punto específico es el tiempo de 10 segundos. Entonces, en todo lugar en donde la función de velocidad y la función de aceleración aparezca la letra t, que sería tiempo, yo voy a cambiar esa t en un punto específico que sería 10 segundos. Vamos a hacerlo primero con velocidad. Recuerden que ese fue el resultado que nos dio para velocidad y ese es el que nos dio para aceleración. Entonces nos quedaría S de 10 es igual a S por 10 por la raíz de 1 más 6 por 10 al cuadrado. Si multiplicamos 10 al cuadrado, si hacemos la potencia, nos daría el valor de 100. Además, 6 por 10 daría 60. 6 por 100 más 1 daría la raíz de 601. Y si hacemos esta división, el resultado es
2,447. Con la aceleración vamos a hacer el mismo procedimiento. Reemplazamos en todo valor donde aparezca t por un valor de 10, el único lugar es acá. Si elevamos 10 al cuadrado, pues ya ese valor lo tendríamos, ¿cierto? Como 100 por 6 más 1, en este caso nos daría 601, igual que en la anterior, pero adicionalmente hay que elevar ese valor al cubo. Entonces, ese valor elevado al cubo, si realizamos la operación como tal y sacamos la raíz y luego hacemos la división, obtendríamos el valor de 0,00040. Por último, debemos concluir. La conclusión es la siguiente. La velocidad de la partícula cuando el tiempo es de 10 segundos es de 2,447 metros por segundo. Recuerden que esa es la medida que nos daba el ejercicio. Sin embargo, nosotros conocemos más fácilmente la medida de kilómetros por hora. Este valor equivale a 25,2 kilómetros por hora. Sería la velocidad de la partícula en 10 segundos. Mientras que su aceleración en el mismo instante es de 0,00040 metros por segundo, lo equivalente a 144 kilómetros por hora. En este caso, después de aplicar la regla de la cadena para hallar la función de velocidad y la función de aceleración, pudimos obtener cada una de esos resultados y adicionalmente a ello, reemplazar el valor de 10 segundos para obtener en ese punto específico la conclusión de cuánto sería la velocidad, que fue la que encontramos acá, y cuál sería la aceleración, que fue la que encontramos acá. De esa forma damos por terminado el ejercicio cuando obtenemos el paso 6, que siempre es concluir.